Hola, mi nombre es Juana Rocha Pérez, soy maestra en la Escuela Superior de Huejutla en la licenciatura en Derecho. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante denominado salario base de cotización que abordamos en la asignatura de Derecho de la Seguridad Social. Esto es en el semestre enero-junio. Primero, para poder entender qué es el salario base de cotización, es importante saber qué es el salario diario y cuál es el salario base de cotización, porque obviamente hay diferencias. El salario diario es aquel que nosotros percibimos cada día como una remuneración por el trabajo que hacemos, mientras que el salario base de cotización es el salario que sirve como base para poder determinar las cuotas obrero-patronales que pagamos al Instituto Mexicano del Seguro Social para gozar de los derechos que éste nos brinda. De acuerdo con la ley, se establece que el salario, como se los había comentado, es el pago que el trabajador va a recibir por su trabajo. Salario base de cotización. El salario base de cotización puede estar integrado por diferentes elementos. Estos pueden ser en efectivo, pueden ser en especie y si se reúnen los dos, será un salario mixto. Cuando hablamos de efectivo, cuando recibimos dinero, monedas. Cuando hablamos en especie, cuando nos dan, por ejemplo, uniformes, nos dan vales de despensa, vales de gasolina, habitación, comida, etcétera. También estos pueden ser fijos o pueden ser variables. ¿Cuándo son elementos fijos? Por ejemplo, cuando un trabajador sabe que su salario es 2.800 pesos, por ejemplo, a la semana, él sabe que cada día que le toque el pago, él estará obteniendo 2.800 pesos semanales. Es algo fijo. O, por ejemplo, el aguinaldo, sabemos que por ley son 15 días al año. Entonces, ese es un elemento fijo que nosotros recibimos dentro de nuestro salario. Los elementos variables, por su parte, son cuando desconocemos lo que vamos a recibir como un salario. Pongo un ejemplo. Una persona que trabaja como comisionista y que le dicen, vas a vender libros y como comisión te voy a dar el 10% de lo que vendas, pues va a depender de lo que venda, será el salario que éste vaya a recibir. Por eso es variable. El salario base de cotización, como lo establece el artículo 27 en la Ley del Seguro Social, se va a integrar con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, las gratificaciones que obtenemos, percepciones, alimentación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Todo esto está, como les había comentado, en la Ley del Seguro Social. Entonces, el salario base de cotización, como en un inicio les había comentado, corresponde o nos sirve para poder determinar cuáles son las cuotas obrero-patronales que nosotros debemos de pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí está lo importante del tema de hoy, cómo se va a determinar el salario base de cotización. Primero, es necesario que consideremos todos los elementos fijos que percibimos dentro de un año, es decir, el sueldo. Los fijos que siempre vamos a tener por ley es nuestro salario, nuestro sueldo, más el aguinaldo, más la prima vacacional y algunas otras prestaciones como pueden ser los bonos de productividad, bonos de puntualidad, vales de despensa, etcétera. La suma de todo esto lo vamos a dividir entre el importe del sueldo que percibimos en un año y así vamos a obtener un factor de integración. Este factor de integración se debe multiplicar por el salario diario para poder obtener el salario diario integrado. Hagamos un pequeño ejercicio para poder entenderlo. Pensemos en un trabajador llamado Hugo que tiene un salario de 2.100 pesos semanales, tiene 20 días de aguinaldo. Pensemos que el patrón es buena persona y que le da 20 días en lugar de 15. Y es un trabajador que tiene 5 años de antigüedad. Para esto es necesario saber que un trabajador que tiene 5 años de antigüedad tiene derecho a 20 días de vacaciones, de acuerdo a esta tabla que tenemos. Dentro de la ley se establece, dentro de la Ley Federal del Trabajo, que un trabajador que tiene un año de antigüedad recibe 12 días de vacaciones. El que tenga dos recibe 14, el que tiene tres 16, el que tiene cuatro 18 y el que tiene 5 años de antigüedad va a recibir 20 días de vacaciones.
Si tiene de 6 a 10 años son 22 y se van aumentando, pero para lo que nosotros necesitamos son 5 años de antigüedad, lo que significa que son 20 días de vacaciones. Y la prima vacacional se obtiene multiplicando estos días de vacaciones por punto 25. ¿Por qué por punto 25? Porque la ley establece que un trabajador recibirá como prima vacacional el 25% de lo que le correspondería como pago a sus vacaciones. Por eso, si nosotros multiplicamos 20 por punto 25, es igual a 5 días de vacaciones. Fácil, ¿verdad? Bueno. Entonces quedamos que Hugo recibe como elementos fijos salario, aguinaldo y prima vacacional. Si nosotros determinamos, es necesario determinar por día cuánto vamos a ganar para poder así sumar todo lo que recibimos en un año. El salario, decíamos que gana 2,100 pesos. Si de los 2,100 pesos lo dividimos entre 7, que son los días de la semana, nos da que él recibe 300 pesos al día. ¿Cuánto recibe entonces Hugo al año? Pues lo multiplicamos los 300 pesos por los 365 días y nos va a dar un total de 109,500 pesos. En el caso, por ejemplo, de el aguinaldo, este trabajador recibe 300 pesos por día. Por los 20 días de aguinaldo es igual a los 6,000 pesos. Y en el caso de la prima vacacional, multiplicamos 300 por los 5 días que recibe es igual a 1,500 pesos. Entonces, anualmente va a recibir 109,500 pesos de salario, 6,000 pesos de aguinaldo y 1,500 de prima vacacional. ¿Qué debemos de hacer? Sumarlos. Al sumarlos, nos dan 117,000 pesos. Estos 117,000 pesos lo vamos nosotros a multiplicar por lo que recibe en el año del salario, o sea, 109,500 pesos, y así obtendremos un factor de integración. Este factor de integración es 1.0684. Este factor de integración 1.0684 se va a multiplicar por el salario diario, como lo tengo aquí. 1.0684 por los 300 pesos que recibe al día. En total, este trabajador tiene un salario base de cotización de 320 pesos con 52 centavos. Nada difícil, ¿verdad? Las referencias bibliográficas que nosotros utilizamos para este tema es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. Por su atención, muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.